El día que debía perder mi casa para siempre fue, sin que ellos lo supieran, el día en que por fin recuperé mi vida. Antes de contarles cómo llegué hasta ahí, quiero saludarlos. ¿Desde dónde nos están escuchando hoy? Me gusta mucho saber desde qué ciudad o qué país me acompañan. Así que si tienen un momento, cuéntenme en los comentarios. Ahora sí, les cuento todo desde el principio, tal como lo viví. Me llamo Elena, y durante casi 30 años trabajé sin descanso para conseguir algo que muchos dan por sentado. Un techo propio, seguro, donde nadie pudiera decirme un día que tenía que irme. No fue fácil. Me separé joven, cuando mi hija Daniela apenas tenía 4 años, y desde ese momento entendí que si quería darle estabilidad, tendría que construirla yo sola, ladrillo a ladrillo, sin esperar ayuda de nadie. Trabajé en una oficina de contaduría durante las mañanas y daba clases particulares de matemáticas por las tardes. Los fines de semana cosía arreglos de ropa para los vecinos, porque cada peso contaba. Cuando por fin junté lo suficiente para el enganche de una casa pequeña en las afueras, sentí que había ganado la lotería más importante de mi vida. No era una casa grande ni lujosa. Tenía 2 recámaras, una cocina angosta y un patio donde con el tiempo sembré limoneros. Pero era mía, o mejor dicho, iba a serlo, porque todavía me quedaban 20 años de préstamo por delante. 20 años pagando una hipoteca no son solamente 20 años de números en un banco. Son 20 años de decir que no a unas vacaciones, de remendar zapatos en lugar de comprar nuevos, de comer más veces de las que quisiera arroz con huevo para que alcanzara el dinero. Son cumpleaños sencillos, regalos modestos y la certeza constante de que cualquier imprevisto podía atrasarlo todo. Daniela creció viendo ese esfuerzo, aunque de niña no lo entendía del todo. Yo procuraba que nunca le faltara nada esencial, aunque a mí sí me faltaran muchas cosas. Recuerdo noches enteras cosiendo para poder comprarle los útiles escolares o quedarme sin cenar para que le alcanzara su comida favorita el día de su cumpleaños. No lo cuento para que sientan lástima por mí, lo cuento porque quiero que entiendan lo que esa casa representaba. No era solamente un lugar para dormir, era la prueba de que una mujer sola, sin apellidos importantes ni fortuna heredada, podía construir algo sólido con sus propias manos. Recuerdo un año en particular, cuando Daniela tenía como 10 años, en el que se rompió el calentador de agua y no teníamos dinero guardado para reemplazarlo de inmediato. Pasamos casi 3 meses calentando agua en la estufa para bañarnos, y aunque en su momento me pareció una situación agotadora, hoy la recuerdo casi con cariño, porque fue una de esas etapas donde aprendí que las dificultades, si se enfrentan con calma, siempre terminan pasando. Nunca dejé que Daniela sintiera que nos faltaba algo esencial. Ella recuerda esos años, según me ha dicho después, como una infancia feliz, llena de juegos sencillos en el patio y tardes de tarea juntas en la mesa de la cocina. Eso, para mí, siempre fue la mayor recompensa de tanto esfuerzo. Con el paso del tiempo conseguí, además de mi trabajo en la oficina de contaduría, un pequeño ascenso que me permitió mejorar un poco mi sueldo. Dejé las clases particulares de matemáticas, pero seguí cosiendo los fines de semana durante varios años más, porque cada peso extra significaba adelantar un poco el préstamo o guardar algo para los estudios de Daniela. Nunca fue un camino sencillo, pero tampoco lo viví con amargura. Sentía que cada sacrificio tenía un sentido claro, y eso me daba fuerzas para seguir adelante sin quejarme. Con los años el préstamo fue bajando, cada pago era un peso menos de presión sobre los hombros. Cuando Daniela cumplió 18 años y entró a la universidad, yo ya llevaba pagados más de la mitad de los años del crédito. Trabajé todavía más duro esos años, porque además de la hipoteca había que cubrir la carrera de mi hija. No me arrepiento de nada de eso. Verla graduarse fue uno de los días más felices de mi vida, y sentí que todo el sacrificio había valido la pena. 2 años después de titularse, Daniela conoció a Rodrigo en su trabajo. Era un muchacho amable, de trato fácil, que al principio me pareció un buen compañero para ella. Se casaron en una boda sencilla que organizamos entre las dos, porque yo insistí en que quería ayudarle a pagar al menos una parte, aunque significara atrasar unos meses más el final de mi propio préstamo. No me importó. Para eso había trabajado toda la vida, para poder darle esos gustos a mi hija
sin dejar de cumplir con mis propias responsabilidades. Fue en la boda donde conocí formalmente a la madre de Rodrigo, la señora Aurora. Desde el primer momento me pareció una mujer de carácter fuerte, de esas que hablan con seguridad de todo, aunque no siempre tengan la razón. No le di mayor importancia. Pensé que simplemente era una suegra protectora, como tantas, y que con el tiempo aprenderíamos a llevarnos bien, aunque fuera de manera distante y cordial. Durante los primeros 2 años de casados, Daniela y Rodrigo vivieron en un departamento rentado no muy lejos de mi casa. Nos veíamos seguido, comíamos juntos los domingos, y aunque yo notaba que Rodrigo dependía bastante de las opiniones de su madre para tomar decisiones, no me pareció algo alarmante. Cada familia tiene sus dinámicas. El problema comenzó cuando Rodrigo perdió su empleo. La empresa donde trabajaba cerró de manera inesperada, y aunque consiguió trabajos temporales aquí y allá, no lograba estabilizarse. Al mismo tiempo, el contrato de renta de su departamento estaba por vencer, y el dueño había subido bastante el precio. Fue Daniela quien me llamó una tarde, con la voz apretada, para preguntarme si podían quedarse una temporada en mi casa mientras se reacomodaban económicamente. No lo dudé ni un segundo. Es mi hija. Le dije que sí de inmediato, que la casa era grande para mí sola, que había espacio de sobra, y que ahí estarían mientras necesitaran. Nunca imaginé que esa decisión, tomada desde el cariño más simple, se convertiría en el inicio de la etapa más difícil de mi vida. Se mudaron un sábado por la mañana. Recuerdo que ese día sentí una alegría genuina al ver la casa llena de nuevo, con voces jóvenes, con movimiento. Acomodamos sus cosas en la que había sido mi cuarto de costura, y por unas semanas todo funcionó con normalidad. Rodrigo buscaba trabajo, Daniela seguía en el suyo, y yo seguía con mi rutina, aportando lo que siempre había aportado a esa casa, sin pedir nada a cambio más que compañía y respeto. La señora Aurora empezó a visitarnos con más frecuencia de la que yo esperaba. Al principio venía los fines de semana a comer con su hijo. Después empezó a llegar entre semana, con el pretexto de traerle algo a Rodrigo, o de ayudar a Daniela con alguna receta. Yo la recibía siempre con cortesía, le ofrecía café, conversábamos sobre cosas sin importancia. No tenía motivos para desconfiar todavía. Recuerdo incluso que en esos primeros meses llegué a sentir cierta simpatía genuina por ella. Me contaba anécdotas de cuando Rodrigo era niño, se reía con facilidad, y en más de una ocasión me ayudó a preparar la comida sin que yo se lo pidiera. Pensé que quizás, con el tiempo, llegaríamos a tener una relación cercana, casi como 2 mujeres que compartían el cariño por la misma familia. Nada en esos primeros encuentros me hizo sospechar lo que vendría después. Fue casi 2 meses después de la mudanza cuando empecé a notar los primeros cambios, tan pequeños que en su momento ni siquiera los relacioné entre sí. Un domingo, mientras preparaba la comida, escuché que Daniela y Rodrigo hablaban en voz baja en la sala con su madre. En cuanto entré, se quedaron callados de golpe, y Daniela cambió el tema con una rapidez que me pareció extraña. Pensé que quizás hablaban de algún gasto que no querían mencionarme para no preocuparme, así que lo dejé pasar. Días después, noté que habían cambiado el orden de los muebles de la sala sin comentarme nada. No es que me molestara el cambio en sí, sino la manera en que lo hicieron, como si mi opinión ya no fuera necesaria dentro de mi propia casa. Cuando le pregunté a Daniela por qué lo habían movido, me contestó con cierta indiferencia que a Rodrigo le parecía que así se veía mejor, y que de todas formas yo casi no usaba esa parte de la sala. Esa frase se me quedó grabada. Yo casi no usaba esa parte de la sala. Como si de repente el espacio de mi propia casa tuviera zonas que ya no me correspondían. La señora Aurora, por su parte, comenzó a hacer comentarios que al principio parecían inocentes, pero que con el tiempo formaron un patrón. Me decía cosas como que una mujer de mi edad ya no debería cargar con tantas responsabilidades, que debería descansar más, que los jóvenes necesitaban su espacio para crecer como familia. Yo asentía, sin darle mucha importancia, pensando que simplemente se preocupaba a su manera. Un mes después, Rodrigo consiguió un trabajo estable, aunque con un sueldo menor al que tenía antes. Pensé que eso sería el inicio de su independencia económica y que poco a poco empezarían a planear su propio espacio. Pero conforme pasaban las semanas,
no volvieron a mencionar nada sobre buscar un lugar propio. Al contrario, empezaron a hablar de remodelar partes de mi casa como si fueran a quedarse de manera permanente. Por esas mismas fechas empecé a notar que Rodrigo hablaba por teléfono con su madre casi todos los días, a veces más de una vez, siempre encerrado en el cuarto con la puerta cerrada. No era algo que antes hiciera con tanta frecuencia. Cuando salía de esas llamadas, solía tener una expresión seria, casi tensa, que contrastaba con la actitud relajada que mostraba el resto del tiempo. Pregunté una vez, de manera casual, si todo estaba bien con su madre, y me respondió que sí, que solamente hablaban de temas de trabajo de ella, sin darme más detalles. Una tarde encontré sobre la mesa del comedor unos folletos de pintura y de pisos laminados. Pensé que tal vez querían darle un refresco visual a su cuarto, y no le di mayor peso. Pero cuando pregunté, Daniela me explicó que en realidad estaban pensando en remodelar toda la planta baja, incluyendo la cocina y la sala. Le pregunté, con toda la calma que pude reunir, si estaban pensando quedarse a vivir ahí de manera definitiva. Su respuesta fue vaga. Me dijo que por ahora era lo más práctico, que ya vivíamos juntos de todas formas y que no tenía sentido gastar dinero en una renta cuando podían invertir esos ahorros en mejorar la casa donde ya estaban. Ahí sentí por primera vez un pequeño nudo de incomodidad en el estómago. No era enojo todavía, era más bien una sensación extraña, como cuando uno percibe que algo no encaja del todo, aunque no pueda explicar exactamente qué es. Unos días después, Rodrigo mencionó, como quien no quiere la cosa, que un primo suyo trabajaba colocando pisos y que les había hecho un precio especial. Hablaba con tanta naturalidad de tumbar una pared entre la cocina y la sala, de cambiar la entrada principal, de ampliar el patio hacia donde estaban mis limoneros, que por un momento sentí que ya no estaban hablando de mi casa, sino de un proyecto propio en el que yo apenas figuraba como una habitante más, sin voz real en las decisiones. Los meses siguientes, esa sensación fue creciendo poco a poco, alimentada por pequeños detalles que, vistos uno por uno, podían parecer insignificantes, pero que juntos empezaban a formar una imagen preocupante. La señora Aurora comenzó a hablar cada vez con más frecuencia sobre unas amigas suyas que vivían en una residencia para personas mayores. Me contaba con entusiasmo sobre las actividades que hacían ahí, los talleres de manualidades, los paseos organizados, las comidas en grupo. Al principio pensé que simplemente compartía anécdotas de su vida social, pero noté que siempre terminaba esas conversaciones con frases como que sería bueno que yo conociera un lugar así, que probablemente disfrutaría mucho de esa tranquilidad, que a mi edad merecía descansar de tantas responsabilidades del hogar. Empecé a sentir que, sin decirlo abiertamente, me estaban preparando para algo. No sabía exactamente qué, pero la insistencia en el tema era demasiado frecuente para ser casualidad. Al mismo tiempo noté que Daniela había cambiado su forma de tratarme. Ya no me contaba las cosas con la misma naturalidad de antes. Las conversaciones se volvieron más cortas, más funcionales. Cuando yo entraba a una habitación donde ella hablaba por teléfono, bajaba la voz o simplemente colgaba con alguna excusa. Empecé a sentirme como una visita dentro de mi propia casa, alguien toledado más que bienvenido. Recuerdo una noche en particular en la que no pude dormir bien y bajé a la cocina por un vaso de agua. Escuché voces provenientes de la sala. Reconocí la de Daniela, la de Rodrigo y la de la señora Aurora, que aparentemente se había quedado más tarde de lo habitual. Me detuve en la escalera, no con intención de espiar, sino porque algo en el tono de la conversación me hizo querer escuchar antes de interrumpir. La señora Aurora decía que había que ser pacientes, que estas cosas tomaban tiempo, que no podían apresurarse porque eso levantaría sospechas. Rodrigo preguntó algo sobre los papeles del banco, y ella respondió que ya casi estaba todo listo, que solo faltaban un par de detalles antes de poder hablar conmigo con calma sobre el tema. No entendí en ese momento a qué papeles se referían, pero la palabra banco, junto con la manera en que hablaban en voz baja, encendió una alarma dentro de mí. Subí de regreso a mi cuarto sin que se dieran cuenta de que había estado ahí, y esa noche no logré dormir en absoluto. A partir de ese momento, decidí prestar más atención, sin decir nada todavía, sin acusar a nadie de nada.
Sabía que si actuaba de manera impulsiva podía cerrar cualquier posibilidad de entender realmente lo que estaba pasando. Así que empecé a observar con más cuidado, a fijarme en los detalles que antes dejaba pasar. Noté que la señora Aurora había empezado a llegar en ocasiones cuando yo no estaba en casa, aprovechando mis horarios de trabajo. Una vecina, doña Carmen, con quien tenía una relación de confianza desde hacía años, me comentó un día, sin darle mayor importancia, que había visto salir de mi casa a un señor con un portafolio, en un horario en el que ella sabía que yo trabajaba. Le pregunté si lo conocía, y me dijo que no, pero que lo había visto llegar en 2 ocasiones distintas esa misma semana. Ese comentario, aparentemente sin importancia, se sumó a las otras piezas que ya tenía en la cabeza. Alguien había estado entrando a mi casa con algún tipo de documentos sin que yo lo supiera. Pocos días después, doña Carmen volvió a mencionarme algo, esta vez mientras regábamos nuestras plantas al mismo tiempo, cada una desde su lado de la barda. Me contó que Daniela le había preguntado, de manera casual, si sabía de algún trámite para inscribir a alguien más como propietario de una casa cuando la persona original todavía vivía ahí. Doña Carmen, sin saber la gravedad de lo que me estaba contando, simplemente le había respondido que eso se resolvía en la notaría, y que había que tener cuidado porque esos trámites eran definitivos. Al escuchar esto sentí que el estómago se me encogía. Ya no eran solamente comentarios sueltos o documentos vistos de reojo. Mi propia hija estaba activamente buscando la manera de lograrlo. Decidí entonces revisar con más cuidado el escritorio donde guardaba mis papeles importantes, incluidos los documentos de la hipoteca y de la escritura de la casa. Todo parecía estar en su lugar, pero al revisar la carpeta con más detenimiento, noté que el orden de algunos documentos no era exactamente el que yo recordaba. No podía asegurar con certeza que alguien los hubiera movido, pero mi instinto me decía que sí. Fue en ese momento cuando tomé la decisión de actuar con inteligencia, no con miedo. No iba a esperar a que la situación se resolviera sola, ni tampoco iba a montar una escena basada en sospechas todavía no confirmadas del todo. Necesitaba información real, y necesitaba protegerme de manera legal antes de enfrentar a nadie. Lo primero que hice fue revisar el estado exacto de mi préstamo. Aunque llevaba años pagándolo puntualmente, nunca había verificado con precisión cuánto me faltaba. Fui al banco un día entre semana, sin decirle a nadie a dónde iba, y pedí un estado de cuenta detallado. La sorpresa fue agradable en medio de todo lo demás. Me faltaban solamente 14 meses para terminar de pagar por completo la hipoteca. Estaba mucho más cerca de liquidarla de lo que yo misma recordaba, gracias a algunos pagos adicionales que había hecho a lo largo de los años cuando tenía ingresos extra. Con esa información en mano, empecé a pensar con más claridad. Si terminaba de pagar el préstamo antes de que cualquier plan extraño se concretara, la casa quedaría completamente libre de deuda y a mi nombre, sin ningún tipo de ambigüedad legal que alguien pudiera aprovechar. Revisé mis ahorros. Durante años había ido guardando un pequeño fondo, pensando en una eventual jubilación tranquila. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para cubrir buena parte de los meses que faltaban del préstamo si decidía adelantar los pagos. Lo pensé durante varios días. Sabía que usar esos ahorros significaba quedarme con menos margen para imprevistos, pero también sabía que ninguna otra cosa me daría tanta tranquilidad como saber que esa casa era completamente mía, sin condiciones, sin posibilidad de que un banco o un trámite pendiente se convirtiera en una herramienta para presionarme. Decidí adelantar los pagos. Fui al banco, hice los trámites correspondientes y en poco más de 2 meses, gracias a mis ahorros y a un dinero extra que conseguí trabajando algunas horas adicionales los fines de semana, logré liquidar por completo el préstamo. Cuando el ejecutivo del banco me entregó el documento que certificaba que la hipoteca estaba saldada en su totalidad, sentí una mezcla de alivio y fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Guardé ese documento en un lugar que solamente yo conocía, dentro de una caja metálica que había pertenecido a mi madre, en el fondo del closet de mi habitación. No confiaba en dejarlo junto al resto de mis papeles, ahora que sabía que alguien más había estado revisando mis cosas. No le dije nada a nadie en mi casa sobre este logro. Por primera vez en mi vida, decidí guardarme una información importante, no por deseo de ocultar nada de manera deshonesta, sino porque mi instinto me decía que debía protegerme antes de compartir cualquier cosa
relacionada con la propiedad de mi hogar. Al mismo tiempo, decidí buscar asesoría legal. Recordé que una antigua compañera de trabajo, Fernanda, se había especializado en derecho familiar y patrimonial después de retirarse de la contaduría. Le llamé, le expliqué de manera general lo que estaba viviendo, sin exagerar ni dramatizar, simplemente contándole los hechos tal como los había observado. Ella me escuchó con atención y me citó en su oficina esa misma semana. En esa primera reunión, Fernanda me explicó con calma cuáles eran mis derechos como única propietaria de la casa. Me confirmó que al estar la escritura completamente a mi nombre, ninguna otra persona podía obligarme a vender, donar o transferir la propiedad sin mi consentimiento explícito y documentado ante notario. Me tranquilizó bastante escuchar eso, pero también me advirtió que existían maniobras legales, no ilegales en sí mismas, pero sí moralmente cuestionables, que algunas personas utilizaban para presionar a los propietarios mayores a firmar documentos sin entender completamente su alcance, aprovechándose de la confianza familiar. Me explicó que existían casos donde familiares cercanos presentaban documentos disfrazados de trámites simples, como actualizaciones de escritura o regularizaciones administrativas, cuando en realidad se trataba de cesiones de derechos o poderes notariales amplios que terminaban dándole a otra persona el control total sobre la propiedad. Al escuchar esto, entendí con mayor claridad qué era exactamente lo que probablemente estaban preparando en mi propia casa. Le pedí a Fernanda que me ayudara a proteger la propiedad de la manera más sólida posible, sin necesidad todavía de confrontar a nadie. Ella me sugirió realizar una serie de trámites. Primero, obtener una copia actualizada y certificada de la escritura, verificando que no existiera ningún movimiento extraño registrado recientemente. Segundo, establecer con el notario de mi confianza una especie de aviso preventivo, de manera que cualquier intento de trámite relacionado con la propiedad requiriera mi presencia física y mi firma verificada directamente ante él, sin posibilidad de representación por terceros. Tercero, mantener organizada y respaldada toda la documentación relevante, incluyendo el comprobante de la hipoteca ya liquidada. Seguí cada uno de esos pasos con paciencia durante las semanas siguientes. Aproveché los horarios en los que sabía que estaría sola en casa para revisar con calma mis documentos, hacer las llamadas necesarias y acudir a las citas correspondientes sin levantar sospechas. Ante mi familia, simplemente decía que tenía pendientes de trabajo o citas médicas de rutina. Mientras tanto, en casa, el ambiente seguía cambiando de manera sutil pero constante. La señora Aurora aumentó la frecuencia de sus comentarios sobre residencias para personas mayores, esta vez acompañándolos de folletos que dejaba, aparentemente de manera casual, sobre la mesa de la cocina. Me decía cosas como que había escuchado que cierto lugar tenía habitaciones muy cómodas, con jardín y todo, y que quizás valdría la pena que yo lo visitara, solo para conocer, sin ningún compromiso. Yo asentía, sonreía, y cambiaba el tema con la misma calma con la que había aprendido a manejar toda esta situación. No quería que notaran que ya estaba consciente de sus intenciones. Sabía que mi mejor herramienta, en ese momento, era la paciencia. Un día, Daniela me pidió hablar conmigo a solas. El corazón se me aceleró un poco, pensando que tal vez finalmente me confrontaría con lo que fuera que estuvieran planeando. Nos sentamos en la sala, y ella, con un tono que intentaba sonar cariñoso, pero que a mí me pareció ensayado, me dijo que había estado pensando mucho en mi bienestar, que me veía cansada últimamente, que quizás sería bueno que consideráramos, como familia, algunos cambios para que yo pudiera descansar más. Le pregunté directamente a qué se refería con cambios. Ella dudó un momento, y luego mencionó que habían estado investigando sobre algunas opciones de vivienda para adultos mayores, y que le gustaría que yo, sin ningún compromiso, visitara una de ellas con ella y con Rodrigo, solamente para conocer. Sentí una punzada de tristeza al escuchar a mi propia hija hablarme así, con ese tono medido, como si estuviera leyendo un guión aprendido de alguien más. Pero mantuve la compostura. Le dije que agradecía su preocupación, pero que por el momento me sentía perfectamente bien en mi casa, y que no tenía ningún interés en mudarme a ningún otro lugar. Noté un breve gesto de incomodidad en su rostro, como si mi respuesta no fuera la que esperaba.
Cambió el tema rápidamente y no volvimos a hablar del asunto esa noche. Pero supe con total certeza que la conversación no había terminado ahí. Apenas era el inicio de una presión que, estaba segura, iría en aumento. Y así fue. En las semanas siguientes, los comentarios se volvieron más frecuentes, casi diarios. La señora Aurora empezó a decir delante de mí cosas como que a su edad ella ya había hecho las paces con dejar su casa más grande para irse a un lugar más pequeño y manejable, insinuando que yo debería hacer lo mismo. Rodrigo, por su parte, comenzó a hablar sobre planes de remodelación cada vez más ambiciosos, como si la casa entera fuera a convertirse pronto en un proyecto completamente suyo. Empecé a notar también un cambio en la manera en que se comportaban cuando yo llegaba a alguna habitación donde estaban reunidos. Bajaban la voz, cambiaban de postura, algunas veces incluso salían de la habitación con alguna excusa apenas yo entraba. Ya no intentaba convencerme de que eran imaginaciones mías. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles en mi habitación, encontré por casualidad, dentro de una bolsa de papel que Daniela había dejado sobre una silla, un documento doblado. No fue mi intención revisarlo, pero al levantar la bolsa para acomodarla, el papel se deslizó y quedó visible sobre la cama. Reconocí el membrete de una notaría, y al leer las primeras líneas, entendí que se trataba de un borrador de escritura relacionado con una donación de bienes inmuebles. El corazón me dio un vuelco. Ahí estaba, frente a mis ojos, la confirmación de lo que llevaba semanas sospechando. No era una simple regularización administrativa como me habían insinuado en algún momento. Era literalmente un documento preparado para transferir la propiedad de mi casa a nombre de otra persona. Doblé el papel con cuidado y lo dejé exactamente donde lo había encontrado, procurando que nadie notara que había sido movido. Sentí que las piernas me temblaban un poco, pero respiré profundo y me obligué a pensar con claridad. Ya tenía la prueba que necesitaba. Ahora era momento de terminar de fortalecer mi posición antes de que llegara el momento en que intentaran presentarme ese documento como si fuera un simple trámite sin importancia. Llamé a Fernanda esa misma tarde y le conté lo que había encontrado. Ella me confirmó que ese tipo de documentos, si se firmaban sin la debida asesoría, podían efectivamente transferir la propiedad de manera legal, aunque la persona que firmara no comprendiera completamente las implicaciones. Me explicó que muchas veces estos papeles se presentaban en momentos de distracción o presión emocional, acompañados de frases como que era solamente una formalidad o que no cambiaría nada en la vida diaria de la persona que firmaba. Con esa confirmación, decidimos reforzar aún más mi protección legal. Fernanda me ayudó a redactar y formalizar, ante un notario distinto al que ellos parecían estar utilizando, un documento que dejaba absolutamente claro que cualquier trámite relacionado con mi propiedad debía realizarse exclusivamente con mi presencia directa, mi identificación verificada, y sin posibilidad de firmas apresuradas o representaciones de terceros. Además, dejamos constancia notarial de que la hipoteca había sido liquidada en su totalidad, y de que yo era la única y legítima propietaria del inmueble, sin ningún tipo de gravamen o compromiso pendiente. También, siguiendo el consejo de Fernanda, empecé a guardar de manera discreta ciertos indicios de lo que estaba ocurriendo, no con afán de venganza, sino como protección personal ante cualquier eventualidad. Guardé una copia del documento que había encontrado, tomándole una fotografía con mi teléfono antes de devolverlo a su lugar original. Anoté fechas y detalles de las conversaciones que había escuchado o presenciado, simplemente como un registro personal, por si en algún momento necesitaba recordar con precisión la cronología de los hechos. Volví a la oficina de Fernanda una segunda vez, un par de semanas después, para revisar que todos los trámites estuvieran correctamente formalizados. Ella me explicó, con mucha paciencia, cada uno de los documentos que habíamos generado, y me insistió en que guardara copias en al menos 2 lugares distintos, uno de ellos fuera de mi casa. Seguí su consejo al pie de la letra y dejé un juego completo de copias en un pequeño buró que tenía en la casa de mi hermana, quien vivía a media hora de distancia y con quien mantenía una relación cercana, aunque discreta, durante todo este proceso. Le expliqué a mi hermana, sin entrar en detalles dolorosos, que necesitaba guardar unos papeles importantes en su casa por precaución,
y ella, sin hacer preguntas incómodas, aceptó de inmediato. Las semanas siguientes fueron, sin duda, de las más tensas que he vivido. Por fuera mantenía la misma rutina de siempre. Cocinaba, trabajaba, conversaba con mi familia sobre temas superficiales, sonreía cuando era necesario. Por dentro, cada día sentía que caminaba sobre una cuerda floja, sabiendo que en cualquier momento podían presentarme el documento que ya había visto, presionándome para firmarlo sin darme tiempo de pensar con claridad. Hubo momentos, lo admito, en los que sentí que la situación me superaba. Una noche, después de escuchar a Daniela y Rodrigo hablando en voz baja sobre fechas y horarios, sentí una angustia profunda, una sensación de estar completamente sola enfrentando algo que debía ser un problema compartido en familia, no una guerra silenciosa dentro de mi propia casa. Lloré esa noche, en silencio, para que nadie me escuchara. Pero al día siguiente me levanté con la misma determinación de siempre. No iba a permitir que el miedo tomara decisiones por mí. Fue precisamente en uno de esos momentos de mayor tensión cuando la señora Aurora decidió dar un paso más directo. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, ella y Daniela me comentaron que habían pensado organizar una comida familiar especial el fin de semana siguiente para celebrar, según dijeron, los avances en la remodelación de la casa y la estabilidad laboral que Rodrigo finalmente había alcanzado. Algo en la manera en que lo dijeron, con una alegría un tanto forzada, me hizo sospechar que esa comida no sería una simple celebración. Le pregunté a Fernanda si le parecía razonable que ese fuera el momento en que intentarían presentarme el documento, y ella coincidió conmigo en que probablemente aprovecharían un ambiente relajado y festivo para bajar mi guardia y pedirme que firmara algo sin darle demasiada importancia al momento. Decidimos entonces prepararnos con toda seriedad para ese día. Fernanda me sugirió que ella misma estuviera presente en la comida, presentándose simplemente como una amiga de toda la vida a quien había invitado, sin revelar de antemano su papel como mi asesora legal. De esa manera, si intentaban presionarme para firmar algo, tendría a mi lado a alguien capacitado para intervenir de manera inmediata y con conocimiento pleno de la situación. Los días previos a esa comida fueron extraños. Por un lado, sentía una calma que no esperaba tener, producto de saber que había hecho todo lo posible para proteger lo que era mío. Por otro lado, no podía evitar cierta tristeza al pensar que mi propia hija estuviera dispuesta a participar en algo así en mi contra. Intenté, en varias ocasiones, buscar un momento a solas con ella para preguntarle directamente qué era lo que estaba pasando, con la esperanza de que quizás, si hablábamos con sinceridad, ella misma reconsiderara lo que fuera que le hubieran hecho creer. En una de esas ocasiones, mientras doblábamos ropa juntas en la sala, aproveché el momento de calma para preguntarle, sin rodeos, si había algo que quisiera contarme sobre algún documento relacionado con la casa. Vi cómo se tensó de inmediato, como si la pregunta la hubiera tomado completamente desprevenida. Me dijo que no sabía de qué le hablaba, que quizás yo estaba imaginando cosas por el estrés del trabajo. Su respuesta, tan rápida y tan poco convincente, me confirmó que efectivamente sabía perfectamente de qué le estaba hablando, y que había decidido, al menos por ahora, seguir ocultándomelo. Ese momento me dolió profundamente, más que cualquier otro a lo largo de todo el proceso. No era solamente la posible pérdida de la casa lo que me pesaba, sino sentir que la relación con mi hija, construida durante tantos años de sacrificio y cercanía, se estaba resquebrajando de una manera que quizás no tendría vuelta atrás. Sin embargo, no me permití quedarme atrapada en esa tristeza. Sabía que todavía tenía trabajo por hacer, y que la mejor manera de honrar todo lo que había construido era mantenerme firme y protegerlo, tanto por mí como, eventualmente, por la propia Daniela, a quien esperaba poder ayudar a ver la verdad en algún momento. 2 días antes de la comida tuve una última reunión con Fernanda para repasar exactamente cómo actuaríamos. Me preguntó con genuina preocupación si me sentía preparada para lo que probablemente ocurriría, y si prefería que buscáramos otra manera de enfrentar la situación, quizás más privada, sin que fuera necesario exponer a toda la familia al mismo tiempo. Lo pensé con cuidado, pero le respondí que no. Sentía que después de meses de comentarios a medias, de puertas que se cerraban cuando yo entraba,
de silencios cargados de cosas no dichas, necesitaba que la verdad saliera a la luz de una vez, frente a todos, sin más rodeos. Fernanda respetó mi decisión y me aseguró que estaría a mi lado exactamente como lo habíamos planeado. Esa noche, antes de dormir, repasé mentalmente cada documento, cada fecha, cada detalle que habíamos preparado. No sentía miedo, sino una determinación tranquila, la misma que me había acompañado durante tantos años de sacrificio silencioso. Sabía que, pasara lo que pasara al día siguiente, había hecho todo lo posible por proteger lo que era mío, sin traicionar mis propios principios. Llegó finalmente el día de la comida. Desde temprano, la casa se llenó de un ambiente de actividad inusual. Daniela había preparado varios platillos, Rodrigo había ido a comprar bebidas, y la señora Aurora llegó más temprano de lo habitual, cargando lo que parecía ser una carpeta delgada dentro de su bolso, la cual no perdí de vista en ningún momento. Fernanda llegó puntual, presentándose ante todos como una vieja amiga a quien había invitado para que conociera a la familia. Rodrigo y Daniela la saludaron con cortesía, sin sospechar en absoluto cuál era su verdadero papel ahí ese día. La señora Aurora, en cambio, la observó con cierta curiosidad, quizás percibiendo algo distinto en la seguridad con la que se movía, aunque no dijo nada al respecto. La comida transcurrió con una normalidad aparente. Hablamos de trabajo, de recuerdos familiares, de anécdotas sin importancia. Yo mantenía la calma, aunque por dentro sentía cada minuto como una espera cargada de tensión. Sabía que en algún momento de esa tarde llegaría el instante decisivo, y quería estar completamente presente cuando ocurriera. Después de la comida, mientras recogíamos los platos, la señora Aurora sugirió que sería un buen momento para hablar todos juntos de un tema importante, ahora que estábamos reunidos y de buen humor. Daniela y Rodrigo intercambiaron una mirada rápida y asintieron, como si ya hubieran ensayado ese momento entre ellos. Nos sentamos nuevamente en la sala. La señora Aurora sacó de su bolso la carpeta que había traído y con una sonrisa que pretendía parecer cálida, comenzó a explicar que, dado que Rodrigo y Daniela ya llevaban tiempo viviendo ahí, y considerando mi edad y el esfuerzo que representaba mantener una casa tan grande, habían pensado que sería buena idea regularizar algunos asuntos legales de la propiedad, para que en el futuro todo estuviera claro entre la familia y no hubiera complicaciones. Hablaba despacio, escogiendo cada palabra, como quien ha ensayado un discurso varias veces frente al espejo antes de decirlo en voz alta. Sacó de la carpeta un documento, el mismo que yo ya había visto semanas atrás, y me lo extendió, explicando que se trataba simplemente de un trámite sencillo, una especie de formalidad para incluir a Daniela como copropietaria, con el fin de facilitar futuros trámites bancarios y de mantenimiento de la casa. Insistió en que no cambiaría nada en mi día a día, que yo seguiría viviendo ahí exactamente igual, y que solamente era un gesto práctico y natural dentro de una familia unida. Sentí todas las miradas puestas sobre mí. Daniela evitaba mirarme directamente a los ojos. Rodrigo parecía nervioso, pero decidido, y la señora Aurora mantenía esa sonrisa demasiado cuidada, esperando mi respuesta. Antes de que yo dijera nada, la señora Aurora añadió, como si quisiera adelantarse a cualquier duda, que no había prisa, que podía tomarme mi tiempo para leerlo con calma, pero que sería bueno firmarlo ese mismo día, ya que el notario tenía un espacio disponible esa semana y no quería que se complicara encontrar otra fecha después. Esa insistencia en la rapidez, disfrazada de simple conveniencia práctica, terminó de confirmarme que efectivamente esperaban que firmara sin pensarlo demasiado. Tomé el documento con calma, lo revisé por encima, aunque ya sabía exactamente lo que decía, y luego lo dejé sobre la mesa frente a mí. Respiré profundo, y con la voz más serena que pude reunir, les dije que antes de firmar cualquier cosa, quería presentarles formalmente a mi amiga Fernanda, quien en realidad no solo era mi amiga, sino también mi abogada, y que la había invitado específicamente porque sabía que este tema saldría a la conversación tarde o temprano. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Vi cómo el rostro de la señora Aurora perdía color de manera casi inmediata. Daniela abrió la boca como para decir algo, pero no logró articular ninguna palabra. Rodrigo miraba alternadamente a su madre y a su esposa,
visiblemente desconcertado. Fernanda, con total profesionalismo, tomó la palabra. Explicó de manera clara y sin ningún tipo de agresividad que el documento que tenían frente a nosotros era en realidad una cesión de derechos de propiedad, no una simple formalidad administrativa como lo habían presentado. Señaló punto por punto las cláusulas específicas donde quedaba estipulado que, de firmarse, yo perdería el control legal sobre la casa, quedando ésta a nombre de Daniela de manera prácticamente total. Añadió además que la propiedad ya no tenía ningún gravamen hipotecario, pues yo había liquidado el préstamo por completo meses atrás, y que existía ya un registro notarial que impedía cualquier trámite relacionado con el inmueble sin mi presencia física, mi consentimiento expreso y verificado, y sin posibilidad de representación por terceros. La señora Aurora intentó, con voz temblorosa, argumentar que todo aquello era simplemente un malentendido, que sus intenciones siempre habían sido buenas, que solamente pensaban en el bienestar de la familia. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella misma, y se notaba en su rostro que sabía perfectamente que había sido descubierta. Daniela, por su parte, se quedó completamente inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de salir, mirando alternadamente el documento sobre la mesa y a mí. Fue en ese momento cuando decidí hablar directamente con ella, dejando de lado por un instante la presencia de los demás. Le pregunté, con voz suave pero firme, desde cuándo sabía exactamente de qué se trataba ese documento. Ella, con la voz entrecortada, admitió que la señora Aurora la había convencido de que era lo mejor para todos, que le había insistido en que yo, con el paso del tiempo, ya no estaría en condiciones de manejar sola una propiedad tan grande, y que era mejor adelantarse a esa situación antes de que se convirtiera en un problema. Le expliqué sin gritar, sin reproches excesivos, que jamás le había dado motivos para pensar que no podía manejar mi propia vida y mi propio patrimonio, y que lo que más me dolía no era el intento de quedarse con la casa, sino que hubiera preferido creer en las palabras de alguien más antes que confiar en mí, su propia madre, con quien siempre había mantenido una relación cercana. Rodrigo intentó intervenir, disculpándose de manera atropellada, culpando en parte a su madre por haberlos presionado a ambos con el argumento de que era una oportunidad que no debían dejar pasar. La señora Aurora, visiblemente incómoda ante la exposición pública de sus intenciones, intentó levantarse para retirarse, pero Fernanda, con total serenidad, le pidió que esperara un momento más, ya que era importante dejar completamente claro, frente a todos, cuál era la situación legal real de la propiedad, para evitar cualquier confusión futura. Explicó entonces con calma pero con firmeza que cualquier intento adicional de presionarme para firmar documentos relacionados con la casa podría considerarse, dependiendo de las circunstancias, como un intento de fraude o abuso de confianza, especialmente al tratarse de una persona a quien se le había ocultado deliberadamente el verdadero alcance de los documentos presentados. No lo dijo como una amenaza directa, sino como una simple constatación legal, pero el efecto en la sala fue evidente. La señora Aurora, pálida, se quedó completamente en silencio, sin ningún argumento más que ofrecer. Rodrigo bajó la mirada hacia sus manos, y Daniela se llevó una mano a la boca, como si apenas en ese momento terminara de dimensionar la magnitud de lo que habían intentado hacer. El resto de la tarde transcurrió en una atmósfera muy distinta a la que habían imaginado al planearla. La señora Aurora se retiró poco después, con una despedida breve y evidentemente incómoda, sin la seguridad con la que había llegado esa mañana. Rodrigo se disculpó repetidamente, aunque yo percibía que su arrepentimiento tenía más que ver con haber sido descubierto que con una reflexión genuina sobre lo que habían intentado hacer. Antes de irse, la señora Aurora intentó todavía, en el marco de la puerta, decir algo sobre que con el tiempo yo entendería que todo había sido pensado para mi propio bien. No le respondí con dureza, pero tampoco le seguí la conversación. Simplemente le dije que esperaba que reflexionara sobre la diferencia entre cuidar a alguien y decidir por esa persona sin su consentimiento. Y cerré la puerta con la misma calma con la que había manejado toda la tarde. Daniela, en cambio, se quedó conmigo después de que todos se fueron. Nos sentamos en la cocina, en silencio por varios minutos,
hasta que finalmente rompió a llorar de manera genuina, pidiéndome perdón entre lágrimas. Me dijo que se sentía avergonzada, que había permitido que la presión de su suegra y las dificultades económicas de su matrimonio nublaran su criterio, y que en ningún momento había considerado realmente lo que significaría para mí perder la casa que tanto esfuerzo me había costado. No le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había ocurrido, no solo ese día, sino durante los meses anteriores. Le dije con sinceridad que agradecía que finalmente hablara con la verdad, pero que reconstruir la confianza entre nosotras tomaría tiempo, y que no estaba dispuesta a fingir que nada había pasado solamente para evitar la incomodidad del momento. En las semanas siguientes, la situación en casa cambió de manera evidente. Rodrigo y Daniela comenzaron a buscar con más seriedad la posibilidad de mudarse a un lugar propio, entendiendo que aunque yo no los estaba corriendo de manera inmediata, era necesario restablecer límites claros dentro de la casa. La señora Aurora dejó de visitarnos con la frecuencia de antes, y cuando lo hacía, mantenía una actitud mucho más reservada, consciente de que su comportamiento anterior había quedado completamente expuesto. Con Daniela, poco a poco, empezamos a reconstruir una relación distinta, basada en conversaciones más honestas. Le expliqué con calma todo lo que había hecho durante esos meses para proteger la casa, no como una manera de presumir mi astucia, sino para que entendiera que aun en medio del dolor de sentirme traicionada, nunca dejé de pensar en ella como mi hija, incluso mientras protegía lo que era mío. Un par de meses después, Daniela y Rodrigo encontraron un pequeño departamento cerca de su trabajo y se mudaron en un fin de semana tranquilo, muy distinto al ajetreo con el que habían llegado. Antes de irse, Daniela se sentó conmigo una última vez en la cocina y me dijo algo que guardo con mucho cariño hasta hoy, que había aprendido, de la peor manera posible, que la opinión de otras personas, aunque vengan con buenas palabras, nunca debería pesar más que la confianza en la propia familia. Le respondí que esperaba que ese aprendizaje le sirviera también para el futuro, con sus propios hijos algún día, y para saber distinguir entre quien la quiere de verdad y quien solamente busca su propia conveniencia. Con el paso de los meses, empezamos a retomar nuestras comidas de los domingos, aunque ahora en su nuevo departamento o en mi casa, según se acomodara. La relación no volvió a ser exactamente igual que antes, pero se volvió, quizás, más honesta, construida sobre una confianza que ya no daba nada por sentado. Nunca alcé la voz durante todo este proceso. Nunca busqué hacerles pagar con crueldad lo que habían intentado hacer. Simplemente protegí, con paciencia e inteligencia, aquello que representaba 3 décadas de esfuerzo silencioso. Y al final, la verdad, como casi siempre ocurre, terminó por abrirse paso por sí sola. Con el tiempo, incluso doña Carmen, mi vecina, me confesó que había notado el cambio en el ambiente de la casa mucho antes de que yo le contara nada con detalle. Me dijo que había visto en mi rostro, durante esos meses, una tensión que no era propia de mí, y que se alegraba mucho de verme de nuevo tranquila, regando mis plantas por las tardes con la misma calma de siempre. Esa conversación sencilla, casi de paso, junto a la barda que dividía nuestros patios, me hizo darme cuenta de lo mucho que había cambiado mi semblante durante esos meses difíciles, y de lo importante que era, de ahí en adelante, cuidar también mi propia tranquilidad, no solamente mi patrimonio. Hoy, con el tiempo ya transcurrido, puedo decir que recuperé algo más valioso incluso que la casa. Recuperé la tranquilidad de saber que mis decisiones, tomadas siempre con calma y sin prisa, fueron las que finalmente me permitieron sostenerme firme cuando más lo necesité. La casa sigue siendo mía. Mis limoneros del patio siguen dando fruto cada temporada. Y aunque las heridas de esos meses tardaron en sanar, hoy vivo en paz, sabiendo exactamente quién estuvo dispuesto a sostenerme y quién estuvo dispuesto a sacrificarme por conveniencia. Cada vez que riego esos limoneros, pienso en lo cerca que estuve de perderlo todo, sin siquiera darme cuenta a tiempo. Y pienso también en lo importante que fue no dejarme llevar por el miedo ni por la rabia, sino confiar en la calma y en la paciencia como las mejores herramientas para defender lo que había construido con tanto esfuerzo. Esa lección, más que cualquier documento o trámite legal, es la que hoy llevo conmigo.
A veces la vida no nos da grandes batallas con gritos ni escenas dramáticas. A veces nos pone a prueba en el silencio, en los pequeños detalles, en la paciencia de quien observa antes de actuar. Y en esos momentos, lo que realmente nos sostiene no es la fuerza con la que peleamos, sino la claridad con la que decidimos proteger lo que hemos construido con nuestras propias manos. Si algo puedo compartirles después de todo esto, es que la confianza en la familia nunca debería significar dejar de proteger legalmente lo que a uno le pertenece. No se trata de desconfiar de quienes queremos, sino de entender que el cariño y la responsabilidad legal son dos cosas distintas, y que cuidar la segunda no le resta nada a la primera. Al final, proteger mi casa no me alejó de mi hija. Al contrario, con el tiempo, nos ayudó a construir una relación más honesta, sin las trampas silenciosas que casi nos separan para siempre. Espero que esta historia les haya dejado algo para pensar, quizás sobre la importancia de proteger legalmente lo que tanto esfuerzo nos costó conseguir, o quizás simplemente sobre el valor de mantener la calma incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Si alguna vez sienten que algo similar ocurre en su propia familia, no duden en buscar orientación legal a tiempo, sin miedo y sin culpa, porque proteger lo que uno construyó con esfuerzo nunca debería sentirse como un acto egoísta, sino como un acto de responsabilidad hacia uno mismo. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les contaré una nueva historia que estoy segura también les va a interesar mucho. Cuídense mucho y hasta la próxima.